Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta última charla, esta charla de clausura del ciclo de conferencias y charlas confinadas que hemos estado disfrutando durante las 2 últimas semanas, desde el pasado 14 de abril, organizadas por la Concejalía de Cultura y Ciencia del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Hoy tenemos un acto de clausura de lujo a cargo de una ponente que para mí es un orgullo presentar. Ahora después lo haré, pero antes de nada recordar a todos y a todas los presentes y las presentes en la sala que durante la media hora, 45 minutos que va a durar la presentación, como hemos venido haciendo en las otras charlas, apaguen por favor los micrófonos y se abstengan de compartir su pantalla, porque así no tendremos problemas técnicos y Laura podrá hacer su presentación sin ningún tipo de interrupciones. Y luego tendremos un coloquio, una breve conversación con ella, que yo creo que, aparte de los conocimientos que nos pueda transmitir, al final siempre acaba siendo lo más interesante porque debatimos sin corsés sobre todos los temas que queramos, y ahí sí que se permite que todo el mundo encienda sus micrófonos y ahí parece que alguien ha compartido la pantalla. Por favor, que deje de compartirla, y Laura, si puedes volver a compartirla mientras te presento. Decía que durante el coloquio sí se pueden utilizar los micrófonos, porque podemos preguntar de viva voz, o si alguien no puede utilizar el micrófono por el motivo que sea, simplemente que escriba a través del chat su pregunta y yo se la transmito a Laura. Laura Hurtado es maestra de educación primaria desde el curso 2016 y 2017. Tiene un máster en orientación educativa por la Universidad de Alicante y actualmente realiza el doctorado en la Universidad de Murcia, también en la rama educativa. Pero al margen de todo esto, que al final son títulos y es un currículum que no representa nada, hemos visto antes de arrancar la clase cómo trata a sus alumnos que están hoy aquí conectados. Sabemos cómo es, por lo menos yo lo sé porque tengo el placer de ser su amigo, y lo que más cuenta es la vocación que tiene, cómo trata las emociones de la gente a la que enseña y cómo enseña a esa gente a sentir y a ser mejores personas para el futuro, que yo creo que es clave también en la sociedad. Así que, nada, Laura, deseando escuchar los conocimientos que nos vas a transmitir, simplemente te dejo el turno para que empieces a presentarnos la materia. Vale, muchas gracias, Chema. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer públicamente a Nerea por contar conmigo para esta iniciativa, porque de hecho hay varios compañeros míos de aquí de la universidad que constantemente me dicen: Laura, qué suerte tienes de vivir en San Miguel, ¿no? Y es gracias a estas iniciativas que estáis llevando a cabo actualmente desde el ayuntamiento. Y personalmente me quiero permitir el lujo de decirle a Chema que agradezco muchísimo que jamás tenga un no por respuesta para nadie. Y bien, ahora sí, voy a comenzar la presentación. La he titulado, ¿no?, a modo de pregunta, la he formulado con una pregunta, y la pregunta ¿es importante la educación en valores y emociones? Y yo me ubico, ¿no?, un poco en la etapa de primaria. Estoy segura de que a priori la mayoría de personas que estáis escuchando esto diríais que sí. Pero ¿hasta qué punto realmente es importante este tipo de educación? Pues espero que al final de la charla, que ya me lo diréis, tengáis esta respuesta también clara, ¿no? Para comenzar, quise partir de las principales preocupaciones que soléis tener los papás, mamás, tutores y tutoras legales de los niños y de las niñas, ¿no? Muchas veces nos preocupa cómo les puede afectar psicológicamente, cómo les puede afectar un cambio en cuanto a etapa, ¿no?, de transición, por ejemplo, de infantil a primaria, o sobre todo de primaria a la ESO. ¿Cómo les puede afectar un cambio de cole o de ciudad? O un cambio en la propia situación familiar, ya venga dado por el fallecimiento de un familiar cercano, por una separación, ¿no?, o cualquier otro tipo de situación que pueda darse. Más adelante, otras de las preocupaciones que soléis comentar suele ser el futuro y el progreso académico-profesional de vuestros hijos e hijas. Muchas veces es habitual escucharos decir: hasta que mi hijo o mi hija no se coloque, ¿no?, como hablamos aquí, no voy a descansar. Y dejamos de lado, ¿no?, el aprendizaje basado en la diversión que conlleva a la felicidad
futura del sujeto, ¿no? Del niño o de la niña, que al final realmente es el objetivo que todos tenemos y eso lo tengo claro, clarísimo. Y por último, destaco como otra de las principales preocupaciones la autoestima que puedan tener vuestros hijos o hijas, ¿no? En el cole, muchas veces decir, Laura, en casa no actúa así, ¿no? Os suele preocupar el tema de las etiquetas entre iguales, ¿no? El marginado, el empollón. Y luego, entre paréntesis, también destaco la preocupación que tenemos a veces sobre la medida de repetición de curso o que se detecte una necesidad educativa especial a un niño o a una niña. Pues bien, llegados a este punto, lo que yo quería mostraros ahora es unas herramientas que tenemos todos los papás y mamás a nuestro alcance dentro de los centros educativos y que tenemos que saber cómo utilizarlas. Y hemos de hacerlo de una manera exhaustiva y concreta siguiendo unos pasos precisos. Si yo voy al último paso, no puedo querer que la problemática no se solvente de manera fructífera. Como todo en la vida, una cosa detrás de otra. Entonces, en primera instancia, arriba a mano izquierda, os presento la figura del tutor o de la tutora. Cuando se da una problemática o tenemos una preocupación, debemos ir a hablar con la tutora o con el tutor de manera individual. ¿Por qué? Porque muchas veces utilizamos unos términos o hablamos de unas soluciones o unas medidas que vamos a llevar a cabo que el niño o la niña no tiene por qué escuchar en ese momento, ¿no? Y más adelante, si nos citaremos, el tutor, la tutora, la mamá, el papá o los tutores legales con el niño en cuestión para que vea que vamos a trabajar en la misma dirección, que somos un equipo y que empatizamos con él. Seguidamente, a mano derecha, destaco una figura fundamental que es la del orientador, orientadora del centro educativo. Mirad, yo durante mis etapas educativas en el cole y en el instituto no sabía que existía la figura del orientador y la orientadora. Y es fundamental y todos y todas debemos conocerla. El equipo de orientación está formado por el orientador, por la maestra de audición y lenguaje y la de pedagogía terapéutica. Ellos son los encargados de formar. ¿Pero a quién forma el equipo de orientación? Pues mirad, la orientadora o el orientador nos forma a todos los docentes, a las familias y a los niños y niñas dentro y fuera del aula según se dé la problemática y cómo ella crea que se puede solventar de manera más eficaz. Además, nos informan y asesoran en todo momento cuando tengamos cualquier preocupación. Abajo a la izquierda, debajo de la tutora, el tutor, destaco al equipo directivo, ¿no? que siempre está como de elemento puente, ¿no? Facilitador entre todos los recursos y medidas que tenemos a nuestro alrededor. Ellos siempre están al tanto de todo y hacen esta función más fácil, ¿no? Y después del equipo directivo ya contamos con la inspección educativa. Paralelamente, abajo a la izquierda también presento a la Asociación de Padres y Madres, ARAMPA, que muchos de vosotros ya sabéis que forman un pequeño porcentaje también dentro del Consejo Escolar y son los encargados también de traernos al cole esas inquietudes que tenéis los papás y mamás y es donde entre todos buscamos soluciones, planteamos nuevas medidas y demás. Ahora bien, llegados a este punto, es cuando debo decir que me di cuenta que muchas veces quiero abarcarlo todo y no se puede. Entonces, para tratar las problemáticas que hemos mencionado con anterioridad, deberíamos realizar una charla concreta para cada una de ellas, ¿no? En alguna ocasión, algún papá, alguna mamá me ha preguntado, Laura, ¿cómo puedo ayudar a mi hijo o a mi hija que duerma solo por las noches, que tiene miedo a la oscuridad, ¿no? Y hemos abarcado una charla de 1 hora, por ejemplo, en la que le he dado recursos concretos para esa medida. Así que luego, cuando acabemos, le iré a Chema que deje mi correo electrónico porque si en algún momento tenéis alguna duda sobre algo en concreto, yo siempre voy a estar dispuesta, ¿no?, a ayudar. Ahora bien, es cuando entramos de lleno en el tema de la presentación, la educación en valores y emociones. Y os preguntaréis por qué llego a esta conclusión. Pues bien, me doy cuenta, estudiando todas las preocupaciones que solemos tener los papás y las mamás, de que hay una raíz base, ¿no?, que nos hace prevenir la aparición de todas esas preocupaciones, ¿no? Y precisamente la educación en valores.
La educación en valores es fundamental, es educación en modales, en tolerancia, en igualdad, en humildad, en autoestima, en amor, en respeto, en empatía, en actitud, en familia, en solidaridad. Y la educación en valores, actualmente en la etapa de educación primaria, que es en la que yo trabajo, se trabaja en una asignatura llamada Educación en Valores Sociales y Cívicos, y luego cada tutor cuenta con una hora semanal en la que puede invertir su tutoría en trabajar aspectos relacionados con este tema, ¿no? Entre otros. Y ahora me gustaría volver a plantearos una nueva pregunta a vosotros, que podéis comentar por el chat si queréis, que es, ¿vosotros creéis que la educación en valores y emociones debe trabajarse de manera concreta y específica en un área curricular o que deberíamos trabajarla de manera transversal? Me gustaría que reflexionarais un poco sobre esto antes de que yo diga la respuesta, ¿no? Porque estoy seguro de que muchos diréis lo que yo estoy pensando, ¿no? Que es que efectivamente debe trabajarse tanto de manera concreta y específica, puesto que podemos abarcar situaciones y problemáticas que de manera a lo mejor espontánea pueden no darse, pero también debe trabajarse de manera transversal. ¿Qué quiero decir de manera transversal? Que cuando un problema o en una emoción se detecta en un niño, debe trabajarse en el momento en el que se da. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un niño o una niña un lunes, después del patio, viene y le dice a su seño, está llorando, ¿no? Y le dice, mira, me ha pasado esto, me siento de esta manera, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Mira, señor, le he dejado un lápiz a un compañero y lo ha perdido, ¿no? Y ese niño está llorando y se encuentra fatal. Y una de las respuestas podría ser, no te preocupes, el viernes en la hora de tutoría lo vamos a solucionar, no te preocupes. ¿Sabéis lo que pasa con esto? Que de lunes a viernes nosotros no sabemos cómo ese problema puede afectar de manera psicológica a esa persona, a ese sujeto en concreto. De tal manera que puede acompañarle de manera innata el resto de su vida. Algo, ¿no?, que a priori podemos ver tan poco significativo como el tema, ¿no?, de perder un lápiz. Pues bien, más adelante volveré al ejemplo del lápiz, ¿no? Y veremos qué importancia puede tener un ejemplo como ese. Pero ahora me gustaría hacer alusión a un tema que a mí me preocupa mucho, y es que muchas veces nos empeñamos en abarcar todos los contenidos que actualmente son desbordantes, ¿no?, que tenemos en el currículum, y nos preocupa muchas veces a los docentes salirnos de ese currículum y perder esos 10, 20 o incluso algún día una hora, y por eso dejamos este tema un poco de lado en ocasiones, ¿no? Pues mirad, esos 20 minutos de esa sesión no son perdidos. Perdido es que tu discente a lo largo de su vida pueda tener un problema que aflore, que crezca dentro de él por no haberlo solventado en el momento que tocaba. Y por lo tanto te tienes que sentir responsable de ello. Así que, porque un día el niño no aprenda el sustantivo o la multiplicación, no significa que no lo vaya a aprender, ¿no? Porque todos sabemos que esos contenidos los vamos a repetir sesión tras sesión y año tras año, y todos lo tenemos clarísimo que al final ese contenido se va a aprender. Pero podemos perder mucho, porque un niño que desde edades tempranas no crece con la base de la educación en valores y emociones, posiblemente sea un niño que el día de mañana no sepa cómo gestionar sus emociones, no sepa cómo enfrentarse a una enfermedad, no sepa cómo adaptarse a un equipo de trabajo en el que hay muchos aspectos que no van con él, y no va a ser tan feliz como el niño o la niña que ha crecido de manera intrínseca con todos esos valores. Estamos ganando un hándicap que yo creo que es mucho, mucho más importante que los 10 minutos del sustantivo, ¿no?, en ese momento. Bien, ahora vamos a pasar a un ejemplo. Mirad, aquí abajo, a mano derecha, he puesto la palabra gracias. Algo tan simple como la palabra gracias. Encontramos una clase, ¿no?, que está trabajando de manera cooperativa, ¿no?, que en mi cole, en el Romualdo Ballester, trabajamos mucho, ¿no?, de manera innovadora, y solemos trabajar en equipo. Y pongo el simple ejemplo de que la seño o el profe en ese momento reparte una ficha y se da cuenta que de 20, 25 alumnos, solo uno
bueno, y el consecutivo quizás, porque escucha este primero, da las gracias, ¿no? Y nos quedamos extrañados. Y luego yo pienso, ¿de qué te extrañas? Si desde que nace un niño o una niña, tú estás enseñando las palabras mágicas, no todos decimos, ¿cuáles son las palabras mágicas? Que queda muy bien. Gracias, por favor, y lo siento, ¿no? Estamos enseñando de manera sistemática esas palabras sin realmente explicar el trasfondo que hay detrás de ellas. No tiene significado real para ellos. Entonces le decimos, no tienen modales si no dan las gracias. No es que no tengan modales, es que es mucho más grave que eso, es que no sabe todo lo que conlleva esa palabra detrás. Y muchas veces incluso nosotros los adultos lo olvidamos. Mirad, detrás de un gracias está tu papá, tu mamá, tus mamás, tus papás, que están trabajando toda su vida para que tú, como niño, tengas acceso a esa educación y a todas las cosas que tienes. Están tus profes que se desviven porque tengas todos los materiales necesarios, ¿no? Que es su labor, para que tú aprendas de manera motivadora. Y detrás de un simple gracias o de un lo siento, de un lápiz que se ha perdido, posiblemente haya un niño que tiene un contexto sociofamiliar muy complejo en el que su mamá y su papá en ese momento pueden no tener trabajo y le recalcan y le hacen hincapié todos los días a ese niño de 6 años, por favor no pierdas el material, que nos está costando mucho, que tengas todo lo necesario para poder trabajar bien en clase. Y ese disgusto que tiene ese niño o esa niña de 6 años viene dado por eso. Entonces muchas veces tenemos que pararnos, reflexionar y pensar qué hay detrás, ¿no?, de estas palabras mágicas y detrás de cada persona. Vale, ahora para seguir con la educación en valores, quiero que reflexionemos todos a partir de otro ejemplo que a mí me gusta mucho, ¿no?, poner sobre la mesa. En ciencias sociales trabajamos los diferentes tipos de familia. Mirad, este año, en primero de primaria, con mi clase, con mis niños de 6-7 años, explico el tema y proyecto esta imagen en la pizarra, ¿no?, en la pizarra digital. Y les pido que levanten la mano y que los portavoces de cada grupo vayan diciendo qué diferencias ven en estas familias. Ellos tienen muy claro cuál es la respuesta. Los 23 niños te dicen, señor, está clarísimo. En la primera imagen, arriba a la izquierda, la familia está leyendo. En la de arriba a la derecha están en la playa. En la de abajo a la izquierda están muy felices, están sonriendo. Y en la de la derecha, pues la familia está haciendo los deberes. Y es en ese momento cuando yo observo, reflexiono y les digo a esos niños y niñas de 6 años, gracias por recordarme la importancia de los valores que muchas veces olvidamos. Y ahora viene la parte curiosa. Conforme subo de nivel, en un cuarto de primaria, por ejemplo, con alumnos de 8 y 9 años, vuelvo a hacer la misma pregunta, proyecto la imagen del libro y les pregunto lo mismo. ¿Qué diferencias vemos? Y atentos a las respuestas, ¿no?, de estos niños que ya tienen mayor edad. Lo tienen también clarísimo. Profe, está clarísimo. Arriba, a mano izquierda, hay una familia normal. Hay un niño, hay una niña, hay una abuela, hay un abuelo, hay una mamá y hay un papá. Lo tienen clarísimo. En la de arriba, a mano derecha, te dicen que hay una familia ya un tanto peculiar, rara, porque hay 2 mamás, ¿no?, sin dar lugar a qué tipo de relación pueden tener esas 2 mujeres, ¿no?, que salen en la foto. Abajo a la izquierda, lo primero que te dicen rápidamente es que hay una niña adoptada. Y en la de abajo a la derecha incluso ven extraño que sea un papá el que enseña los deberes y no una mamá. Y es cuando te das cuenta y reflexionas y dices que algo no estamos haciendo bien. Que actualmente las cosas han cambiado, pero la base y la raíz de todo sigue sin afianzarse de manera correcta. Y es cuando te das cuenta de que los prejuicios sociales siguen existiendo y que hay todavía mucho trabajo por hacer. Y ahí, pues, este tema sí que me gustaría que lo reflexionáramos bastante. Bien. Ahora voy a hablaros un poquito de las emociones. Aquí os he presentado las emociones principales, ¿no? Pero hay muchísimas más, el que entienda de emociones lo sabe. Y tenemos, ¿no?, las emociones básicas, alegría, miedo, vergüenza, culpa, tristeza, ira o rabia, ¿no? La educación en emociones está dentro de la educación en valores y también que tenemos que prestarle
bastante atención. Porque, mirad, muchas veces vemos a alumnos en el patio, ¿no? Y nos alarmamos y le decimos, se están peleando, llegan a las manos y le decimos, pero vamos a ver, ¿qué somos, animales? ¿Que tenemos que llegar a las manos? ¿Qué está pasando? Pues a lo mejor lo que está pasando es que a esos niños o esas niñas nadie les ha enseñado bien a cómo gestionar esa emoción. Esa rabia que tiene, nadie le ha dicho cómo puede gestionarla de tal manera que no tiene que expresarla de esa forma que obviamente no es la correcta, ¿no? Y, por ejemplo, igualmente a mí me ha pasado alguna vez que tengo algún niño que se tapa los ojos o se esconde debajo de la mesa, ¿no? Y yo recurro a mis compañeras del cole que tienen ya mucha experiencia y digo, ¿qué está pasando aquí? Pues está pasando exactamente lo mismo, que por lo que sea no se ha trabajado bien una emoción y es una forma simplemente de expresarla. Y muchas veces estamos acostumbrados a que las emociones que tenemos que presentar son alegría, ¿no? Sonrisas, y tenemos muy tapadas, ¿no? Y muy ocultadas las emociones de la tristeza, ¿no? Parece que está mal ver a alguien llorar o le decimos rápidamente, no llores. Chico, ¿cómo no voy a llorar? Si es lo que siento ahora y tengo que descargar, ¿no? O esa rabia, no te enfades. ¿Por qué te enfadas así? Pues porque en este momento siento esta emoción y tengo que sacarla afuera. No pasa absolutamente nada. Lo único que tenemos que hacer es enseñar esas herramientas, ¿no? Para saber gestionarlo bien. Y ahora es cuando pongo otro ejemplo. A mí me gustan mucho los ejemplos. Muchas veces, sobre todo con niños pequeños, ¿no? Tenemos el problema de que todavía, pues, es normal, aunque en mi cole, por ejemplo, desde infantil se trabaja muy bien la mediación con respecto al tema, ¿no? De mediar entre iguales, pero muchas veces, pues, por lo que sea, no se han trabajado bien y vemos a un niño, pues, que está triste, ¿no? Nosotros, o niña, nosotros como adultos nos percatamos de esa situación, indagamos un poco en la temática y lo que tenemos que tener claro es que para los niños y las niñas nosotros somos ejemplos y modelos a seguir. ¿Qué hago yo en ese caso? Pues paro mi clase nuevamente, ¿no? Paro el currículum que tenemos tan desbordante, como digo yo, y me pongo a modo de ejemplo una vez que detecto un poco por dónde va el asunto. Paro mi clase y digo, mirad, chicos, chicas, tengo que parar un momento porque ayer me pasó una cosa, me he pasado toda la noche llorando y sigo con esa emoción dentro y es que estoy muy triste. Puedo poner ejemplo, por ejemplo, pongamos que a ese niño, a esa niña, pues le ha fallecido una mascota. Entonces pongo ese ejemplo y digo, mirad, me pasó esto, yo tenía una mascota, la he tenido muchos años conmigo, era como un hermanito para mí, y de repente ya no está, mis papás me han dicho que vamos a tener otra mascota, pero es que yo no quiero, es que yo quiero tener la mía. Y de repente yo estoy contando esto y pregunto, ¿no? A mi clase, ¿alguno de vosotros o vosotras habéis pasado alguna vez por algo parecido? Y de repente las 23 manos, ¿no? Porque a los niños les encanta hablar y a las niñas comienzan a levantar la mano, señor, a mí sí, a mí me ha pasado. El perrito, por ejemplo, de mi abuelita, pues le pasó esto, o a mí no me pasó, pero le pasó a mi prima, ¿no? Comienzan a contarte ellos y el niño o la niña en cuestión, ¿no? Se pone erguido en la silla. Es muy curioso esto, porque es que ves las emociones claramente. Abre los ojos y de repente ve que no estás solo, que no es el único que siente esa emoción y que hay muchas personas que a lo largo de su vida han pasado o van a pasar por lo mismo que él. Por lo tanto, no estás solo y, de hecho, escuchar a los demás a modo de asamblea te hace superar, ¿no? En grupo mejor esa situación que no te hace bien y que estás compartiendo y te están diciendo, pues, cómo pudieron ellos gestionarla y solventarla, que realmente, pues es muy importante. Así que, bueno, está claro que con la educación en valores y emociones, si hacemos una enseñanza exhaustiva y correcta desde edades tempranas, vamos a ayudar, ¿no? A que nuestros hijos tengan éxito en la vida, y con éxito no me refiero a que tengan el trabajo que nosotros esperamos, no, a que sean felices. Y bien, para terminar, lo que os presento aquí es una serie de recursos que estoy segura de que muchos de vosotros y vosotras conoceréis. A mí me encantan estos cuentos. Tenemos a mano de izquierda arriba el caso de Lorenzo,
Al lado tenemos un cuento que se llama Cuadradito y abajo tenemos el monstruo de colores. Con ellos podemos verlos en clase o en casa, sobre todo para mi etapa, ¿no?, de primaria. Son recursos que son muy interesantes porque son cuentos muy cortitos que llegan mucho, ¿no?, al trasfondo de los pequeños y las pequeñas y que nos educa, nos enseña, ¿no?, educación en inclusión, emociones y valores. Luego, a mano derecha, arriba, os presento un emociómetro. El emociómetro lo podéis crear vosotros en casa como queráis, así podemos trabajar de manera paralela con el cole y pues va a ser una enseñanza mucho más fructífera siempre, si trabajamos en equipo, ¿no?, como digo yo. El emociómetro consiste, ¿no?, en crear unos bolsillitos, por ejemplo, o en unas pinzas de la ropa, ponéis los gomets con las caritas y cuando acaba la jornada en el cole o en casa, le preguntamos al niño o a la niña, ¿cómo te sientes, ¿no?, al finalizar tu jornada de hoy, tu día de hoy? Y el niño pues va repasando y te va contando, va dialogando contigo, ve que tú estás prestando atención y que realmente es importante para ti. Y te dice, pues mira, en el cole hoy me ha ido súper bien porque he tenido un conflicto, pero he sabido mediar porque mi profe me ha enseñado. Y ahora en casa pues ya no estoy tan contento porque me has hecho, ¿no?, me has obligado a que termine los deberes y no tenía ganas, por ejemplo, hoy, ¿no? Y entonces pondría una carita de que se encuentra cansado o, bueno, el día ha ido fabuloso, está contento o está un poco triste porque, por lo que sea, pues lo ponemos en el bolsillito o lo ponemos en la pinza del día, lo comentamos y ya lo hemos sacado, ¿no?, lo hemos normalizado y lo hemos sacado fuera. Y por último, el último recurso que os quiero presentar es uno que a mí me encanta y que me resulta, ¿no?, muy práctico y funcional para esto que estamos hablando. Y es la imagen que tenemos abajo a la izquierda, ¿no? Presento unos gorritos de colores. Yo utilizo 3. Yo utilizo con mis pequeños, de hecho, alguno que estaba viéndome por aquí, y mis pequeñas, lo puede corroborar. Nosotros tenemos unos gorritos de colores, rojo, azul y verde, que lo que hacemos es confeccionarlos al inicio de curso, que sobre todo, por ejemplo, en primero de primaria es algo que le encanta, ¿no?, las manualidades, en todas las etapas realmente. Entonces, cada uno crea su gorrito rojo, azul o verde, pone en la solapa su nombre y los apila, ¿no?, los guardamos en el rincón de creatividad al fondo de clase y mirad de qué manera lo trabajo, ¿no? Estas emociones están relacionadas ya a los contenidos que yo estoy enseñando a mis niños y niñas. Entonces, cuando yo estoy explicando, cualquier niño o niña puede levantar la mano y me dice, señor, necesito ponerme un sombrero. Eso ya toda la clase sabemos lo que significa. Eso significa que lo que yo estoy enseñando ha generado un tipo de sentimiento en uno de mis niños muy fuerte que quiere compartir con nosotros. Entonces yo le doy paso, no le doy permiso, él se pone el sombrero en cuestión y se sienta. Todos estamos ya expectantes, deseando saber, ¿no?, porque nos crea mucha curiosidad y como ya todos estamos trabajando dentro de la misma dinámica, pues estamos esperando a ver qué pasa. Y bueno, pues si se pone cualquier niño o niña el sombrero rojo, quiere decir que tiene un sentimiento de intuición, quiere decir que la seño ha explicado algo que le ha creado una intuición, ¿no?, unas ganas de relacionar ese contenido con otro. Por ejemplo, cuando se coloca el sombrero azul, ha tenido un sentimiento, ¿no?, que se siente el facilitador. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás yo he explicado la lección varias veces y hay un niño de su equipo o niña que no lo entiende bien y él se pone su gorrito y se sienta al lado de él porque lo ha entendido perfectamente y muchas veces entre iguales se entienden mejor y le explica a él la tarea y, ¿no?, pues llegamos también ahí a una situación que es realmente bonita. Y cuando se ponen el sombrerito verde, quiere decir que se sienten creativos, ¿no? Se ponen el sombrero verde, los escuchamos y se sienten creativos en cuanto, por ejemplo, yo estoy explicando el medio ambiente, esto es un aspecto real también que me ha pasado en clase, y un niño o una niña con el sombrero verde te dice, profe, me he sentido muy conectado con esto que tú estás explicando y se me ha ocurrido que este finde podemos recoger, ¿no?, las mamás lo pueden corroborar, residuos de la playa y luego pues podemos volverlos a reutilizar en clase, en plástica, creando collares, pulseras y demás.
Y bueno, pues creo que es maravilloso, ¿no? Poder conectar de esta manera los sentimientos, las emociones con los valores y con los contenidos, ¿no? Creo que es algo primordial. Y bueno, no sé si he ido muy rápido, mis alumnos están acostumbrados a mi ritmo de trabajo rápido, pero aquí termina mi charla. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí. Quiero dar las gracias a mis compañeros de mi cole actual, del Romualdo Ballester, que los echo muchísimo de menos. Quiero dar las gracias a las familias, sobre todo, que estáis haciendo en los tiempos que corren un trabajo excepcional. Muchas gracias y me despido con una foto de clase que la he hecho mucho, 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 mucho de menos. Muchas gracias y hasta aquí. Pues muchísimas gracias a ti, Laura, y enhorabuena por tu presentación. La verdad es que creo que hablo en nombre de todos y digo que nos ha gustado mucho, por lo menos a mí, que opino como tú, que en esas etapas de la enseñanza es más importante formar buenas personas y personas felices que grandes profesionales para el futuro. Bueno, como está el chat ardiendo y habrá muchas preguntas, yo simplemente para arrancar con el turno de preguntas y ya aviso de que todo el mundo que quiera puede empezar a preguntar por el chat o enchufar el micrófono después. Simplemente preguntar si porque has hablado de muchos recursos dentro del aula. Si desde instancias superiores, en el currículum y ese tipo de cosas, hay este tipo de recursos, se incluyen este tipo de educación en valores y en emociones, o si sale más bien de la innovación individual de los profesores en sí. Es algo que nace más de manera individual de los docentes, que es algo que tenemos muy presente, ¿no? Sobre todo en la educación infantil y primaria. En el currículum sí se nombra, pero no de tal manera, no como los contenidos curriculares como tal, que hemos dicho. Yo creo que sí debería ampliarse y dotarse de más importancia dentro del currículum. Y cuando llega alguna inspección o algo de ese tipo, ¿cómo se valora que el profesor haya interrumpido la enseñanza de esa materia teórica, de esos conocimientos, para añadir innovaciones de este tipo? Pues gracias a Dios, actualmente todos nos vamos reciclando y formando, ¿no? Y, por ejemplo, dentro de mi centro educativo tenemos una directora que siempre pues, nos apoya en todas las iniciativas que tomamos y tenemos ese respaldo y muchos inspectores educativos sí que realizan bien su labor y están de acuerdo en que es algo cada vez más necesario, ¿no? Porque sobre todo luego llegamos a etapas superiores como en la ESO, que los niños están en una etapa psicológica más compleja y si no han sido formados en etapas primarias de manera intrínseca, bien algo que ya lleven de manera innata con ellos, pues van a tener más problemas, ¿no? Entonces sí es cierto que cada vez más nos apoyan en estos aspectos. Pues me alegro mucho, la verdad. Nada, dejar abierto el turno de preguntas. Creo que tenemos muchos docentes entre nosotros, entonces Sí. que fluya el conocimiento entre todo el mundo. Ah, por cierto, puedes dejar de presentar la pantalla y así nos ves en... Vale. Yo a ti ya te veo. Sí, dale al botón azul de dejar de mostrar pantalla y... Vale. Ahí, no, en la pantalla en grande. Vale, ya, listo. Vale. Ya tenemos en grande. Pues nada, el que quiera o la que quiera preguntar, que encienda el micro y se sienta libre de hacerlo. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, Maño. Maño. Hola, hola. Has hablado de cómo trabajas, los valores. Primero, enhorabuena, porque se te ve muy entusiasmada. Ha estado muy bien la charla, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Y lo que quería preguntarte, aunque ya has concretado algo de la acción, ¿no? Cuando tú enseñas los valores, pues hablas de un contenido, has dicho que después proyectas, llegas a que los niños realicen un compromiso, a una acción. Sí que llegamos a crear compromisos. He comentado alguna, sí, cuando sí. Llegamos a crear compromisos, ¿no? Incluso hasta con las familias, ¿no? Para que ellos denoten esa importancia que tiene. Muchas veces nos reunimos incluso con familias, con contratos incluso elaborados, ¿no? Para que vean que realmente es algo que es muy importante para la formación, ¿no? Y para que sean futuros ciudadanos, pues, eso como hemos dicho, ¿no? Felices, pero sí, lo dejamos claro.
ellos desde pequeñitos lo entienden. El problema es eso, que si no lo abarcamos todos de la misma manera y lo dotamos de importancia, pues quizás eso se pierde y al final esa formación que buscamos para que el niño o la niña acabe siendo, ¿no?, tan resolutivo, pues se acaba perdiendo muchas veces. Creo que deberíamos comprometernos todos. A ver si me explico. Mira, esa es la metodología. O sea, tú hablas con ellos o bien leéis algo o les pones con una proyección, después hay un diálogo, descubren, habláis de unos valores y después esos valores los lleváis a cabo actividades en el colegio. Sí, también, sí que las llevamos a cabo, ¿no? Pero ahí sí que es cierto que las trabajamos dentro, ¿no?, de la tutoría y de la asignatura como tal, a lo mejor de religión o de valores sociales y cívicos, pero sí que creamos comunidades didácticas como tal, sí. Para trabajarlo como contenido, sí. Y eso sí que está reflejado también, ¿no?, en las programaciones que enviamos a inspección dentro de esas asignaturas concretas, sí que queda reflejado. Pues gracias por responder a la pregunta, gracias Maño también por la pregunta. Pedía la palabra primero Carola por el chat, no sé si quiere escribir la pregunta o encender el micro, pero vamos, que haga cualquiera de las dos cosas. Bueno, he encendido el micro, Vale, ¿está bien? Carola, perfecto. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Y lo primero que quiero es dar las gracias a todos, a la concejala Nerea, a Chema por hacerlo tan sencillo, Chema, porque yo soy fundamental moviéndome por este mundo virtual, y a Laura, por supuesto, por esta ponencia tan interesante que me encantan, los valores y las emociones en educación. Y bueno, que me ha gustado mucho, Laura. Gracias. Que me gustaría preguntarte, hablando de valores y emociones, que lo has explicado muy bien, que nosotros tenemos que ser ejemplo, ¿no? Que has explicado, cuando has puesto las ilustraciones de las familias, como los más pequeños tienen menos prejuicios y, sin embargo, los de cuarto están ya como más contaminados, ¿no? Te quería preguntar si tú, ¿qué piensas? Si los adultos tendríamos que mejorar, revisar nuestros valores y formarnos y educarnos para trabajar bien nuestras emociones y así poder enseñar mejor a los pequeños. Pues totalmente, mi respuesta es sí. De hecho, sí es cierto que es primordial, como he dicho anteriormente, que trabajemos estas bases en etapas primarias para que ya crezcan, ¿no?, de manera innata con esas emociones bien aprendidas dentro, pero sí que creo que para poder ayudar a nuestros niños o niñas en esa consecución, dar desde el cole, ¿no?, igual ofrecer este tipo de formación contando con el equipo de orientación a los adultos, por supuesto que sí. Y bueno, también compartir contigo que yo pienso que los valores, que cuando lo trabajas en el colegio, que no se para nada. Yo pienso que los valores están en la atmósfera y que tengamos en cuenta en el ambiente que no solo la familia y la escuela educa, sino que también la sociedad. Y es muy importante que en la sociedad pues trabajemos lo que son esos valores tan fundamentales, que es el respeto y la responsabilidad. Bueno, Laura, muchas gracias y a todos. Gracias a ti, Carola. Un abrazo y gracias. Gracias a ti, Carola, por la pregunta y por los comentarios y por estar siempre ahí entre la audiencia de estas charlas confinadas, porque ha sido una de las fijas. Pedía la palabra también Tomás, pues nada, que encienda el micro y lance su pregunta. Creo que lo tengo encendido. Afirmativo, sí. Te escuchamos, Tomás. Bien. Bueno, Laura, la verdad es que me ha hecho feliz escucharte. Porque y a mí que me digas eso, que sabes que te aprecio un montón, que me digas eso me encanta. En cierta manera es que has agitado recuerdos envueltos en emociones de tiempos en los que estaba en activo, ¿no? Y me sonaba mucho, muy cercano todo eso que estabas diciendo. Has planteado una reflexión en torno a si el trabajo en valores debería estar enfocado a una asignatura o debería ser más transversal, ¿no? Sí. Y yo coincido básicamente con lo que tú has expuesto. Yo creo que sí deben haber momentos, como puede ser pues esa hora de tutoría o esa asignatura, por llamarla así, de educación en valores, para aquellos valores que
son necesarios trabajar, pero que no siempre están presentes. Evidentemente también una segunda vía, que es el tratamiento puntual. Lo que ocurre el martes, como tú has dicho, no se puede dejar para el viernes, pero es que ni siquiera para el miércoles. Si el martes hay que abordarlo el martes. Y otra tercera vía, que sería la de la impregnación. Es decir, toda aquella tarea que realizamos en cualquier momento en contacto con los alumnos, incluso cuando estamos en el patio, debe estar esa atmósfera que decía Carola, de esos valores, ¿no? Y esas palabras mágicas que tú has comentado al principio, esas 3 palabras mágicas, también tienen que estar formando parte de nuestro vocabulario como enseñantes continuamente. Nosotros también tenemos que dar las gracias, también tenemos que decir lo siento, porque a veces nos equivocamos o a veces hemos dicho una cosa, pero luego resulta que era otra. Esas palabras también tienen que estar porque, tú lo has dicho muy bien, somos ejemplos y de alguna manera pues esos ejemplos también están ahí. Yo sí quería plantearte una cuestión, una valoración, ¿no? En la escuela, pues mucha gente tratamos de trabajar una serie de valores que, digamos que son valores pues asumidos y que en definitiva pues emanan por buscar un punto de referencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos, ¿no? En una cascada hacia abajo. Una contraposición, que valore la contraposición que hay entre ese trabajo y luego lo que nos encontramos en la sociedad, en los medios de comunicación, una valoración. ¿Cómo ves ese contraste, ¿no? Que nos hace tan dura la batalla? Ya, yo también me lo he planteado, ¿no? Y es cierto que estamos inmersos en una sociedad que sí muestra que predica muchos valores, pero que realmente no lo siente así, ¿no? Que es más lo que quiere aparentar que lo que realmente siente por dentro. Sí que creo que estamos actualmente en una crisis total de valores que son muy necesarios y que, bueno, muchos maestros como tú nos habéis enseñado y no sé por qué motivo ahí hay una brecha que hace que desaparezcan y tenemos que reivindicar otra vez que vuelvan. De manera que creo que es que sí, es cierto que es muy complicado ahora mismo, pero volviendo un poco, ¿no?, a lo que habéis ido comentando de dar charlas ya fuera de la institución, ¿no?, del cole, pues desde el ayuntamiento y demás, predicar un poco la necesidad de no generar ese contraste y de intentar paliar un poco ahí, pero sí tienes toda la razón, ¿no? Cómo predicamos valores en una época en la que no están presentes, es muy complejo. Pero bueno, para eso también estamos los profes, ¿no?, y las seños que llegamos ahora con muchas ganas de volver a llenar a los niños y a las niñas con esos valores. Pero sí tienes toda la razón que es algo bastante, ahora un poco paradójico, un poco el contraste. Pues muchas gracias, Tomás. También gracias por estar ahí siempre, porque creo que no has fallado ninguna charla y si has fallado alguna habrá sido por motivos de fuerza mayor. Y Maño pedía la palabra también. Maño, puedes formular tu pregunta cuando quieras. Sí, hola. Volvemos otra vez. Yo he tenido una experiencia y yo quiero saber tú lo que piensas sobre ello. Me ha pasado hace un año, un padre que me dijo: yo educo, tú enséñales matemáticas. Después en el Facebook he vuelto a ver carteles que ponen: la escuela debe dedicarse a impartir conocimiento, deja los valores a la familia. Todo lo escribe y se lo firma Dante Bobadilla. Y otra, ya la última, es un colegio y hay una placa que dice: en este colegio se inculcan conocimientos. Los niños deben venir educados de casa. A ver, vale. ¿Quién educa? ¿La familia? Vale, es cierto que muchas veces, ¿no?, hemos escuchado eso de que los profes ni las señoras no son el papá y la mamá o el tutor legal, ¿no?, que está en casa con los niños, y es cierto que ellos tienen que venir con unas bases de casa. Es primordial, ¿no?, que en el contexto familiar se trabaje esta educación en valores y emociones, pero también es cierto que, por desgracia,
hay muchos niños y niñas que nacen en un contexto familiar muy desestructurado, con muchas carencias afectivas y de mucho tipo, y yo me siento educadora de un niño y una niña con el fin de no, a mí me preguntaba mucho, Laura, ¿cómo aprobaste la oposición a la primera? Y mi respuesta siempre siempre ha sido con pocos contenidos y mucho corazón, ¿no? Para mí, la educación en valores es un contenido más y es fundamental. Entonces, educamos en conjunto. Si empezamos a separar, al final nos confrontamos, nos creamos ahí como una confrontación y no vamos en la misma dirección. Al final somos un equipo y es algo que tenemos que hacer todos. Esa es mi respuesta y la tengo clarísima. Pues muchas gracias. Ni ante que nada falta, vamos, lo tengo clarísimo. Aprovechando que tiene el turno de palabra Maño, ha dicho por el chat, si no me equivoco, que quería hacer otra pregunta. Pues eres libre de hacerlo de nuevo. Mira, Laura, es una continuación. Yo me gustaría que explicaras la importancia de los padres, porque según todas estas frases, que es de otra forma de pensar, según estas frases, el niño viene educado, debe de venir educado de casa. Pero yo pienso que nos encontramos ante el problema de la formación de los padres. Y formación, para que nadie se ofenda, no es saber muchas cosas. Formación, exactamente. Entonces, realmente creo que ahí tenemos nosotros, sigue tú, porque tenemos ahí una labor. O sea, sería qué papel tienen los padres y cuál es nuestra labor con los padres, porque qué valores enseñan los padres, cómo los educan los padres. ¿Saben los padres, sin que nadie se moleste, realmente educar en valores? Vale. Sigue. Vale, pues lo que está claro es que muchas veces adultos en general no carecemos de esa educación, como hemos dicho, y por eso hoy no quería dotar de importancia a lo que viene siendo el equipo de orientación educativa, ¿no? Que como he dicho, está siempre dispuesto a ayudar y a prestar esa formación a familias también para que se formen. Y como tú dices, que no tienen que verlo no como una crítica, sino como ser mejores personas y buscar esa felicidad para su hijo o hija, que al final es el objetivo que tenemos todos. Sí es cierto que nosotros como docentes está clarísimo que si viene un niño que tiene unas circunstancias muy complejas en su casa, estoy segura que todos los docentes no vamos a excusarnos con es cierto que llegamos hasta cierto punto, podemos citar a los papás, podemos ofertarles todas las ayudas necesarias, pero si él no quiere, lo que yo tengo claro es que no voy a dejar de atender las necesidades de ese niño o de esa niña, ¿no? Entonces es cierto que llegamos hasta cierto punto, damos todas las herramientas que tenemos y sí es verdad que llegamos a un punto en el que no podemos hacer más, por desgracia. Pero bueno, sí los invito a eso, a que pues realicen cursos de este tipo y a que conversen mucho, ¿no?, con el equipo de orientación para seguir esas pautas de manera conjunta. Eso sí es fundamental. Muchas gracias. También muchas gracias a ti, Maño, por las preguntas y por estar también en todas las charlas confinadas, aportando tu granito de arena y tus conocimientos y preguntas. Preguntaba por el chat Rubén Ortiz que qué importancia se le da a la enseñanza de materias artísticas, como la música, el dibujo y el teatro, en la educación de los niños en relación también con el desarrollo emocional. Vale. Mira, aquí es que tendría que hablar nuevamente, ¿no?, de dos aspectos, ¿no? ¿Cómo está esto entendido dentro de la ley del currículum, ¿no? Que sí es cierto que a día de hoy seguimos luchando, pero no se le da el mismo valor o la misma importancia que puede tener la asignatura de lengua castellana o de matemáticas. Por otro lado, una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pensamos la mayoría de docentes, ¿no? Que son asignaturas muy necesarias, muy fundamentales y sobre todo en la etapa de primaria porque es una manera increíble de transmitir, ¿no?, esas emociones y sensaciones que tienen, ¿no?, en asignaturas como educación física, como artística o como música, ¿no? Mis alumnos, cuando llega el profesor de música de mi cole, no sabéis la emoción que tienen. Y la emoción que tienen es porque van con un profe que les
enseña a transmitir, ¿no?, esas emociones de una manera que para ellos es muy bonita y divertida. Pues muchas gracias a ti y a Rubén por la pregunta. Pregunta Paloma, acaba de hacer la pregunta, si crees que debería tener más importancia la educación en valores y emociones no solamente en la primaria, sino también en la educación secundaria. Gracias, Paloma. Es una pregunta muy interesante. Pues sí es cierto que yo creo que deberíamos dotar de mayor importancia la educación en valores y emociones dentro de la etapa de secundaria, más que nada porque es una etapa evolutiva y psicológica muy compleja, ¿no? Y muchos adolescentes se sienten un poco en esa etapa perdidos o que no saben bien cómo orientarse, y ya te digo que no conocen la figura de la orientadora. Yo no la conocí hasta que realicé el máster, fíjate si te hablo, ¿no?, de una etapa tarde, y de hecho hoy no me estaba yo planteando incluso, no sé de qué manera podríamos llegar a trabajarlo incluso en etapas como universidad, ¿no? ¿Por qué no una persona de 18 a 20 y pico años no tiene un departamento de orientación en una universidad, ¿no?, para orientarse, para ver si se ha equivocado de carrera, si realmente es vocación, ¿no?, para que los ayuden y los formen en ese aspecto? Yo creo que sí. Gracias, y también gracias a Paloma por la pregunta. Y decía Miguel Escolano Pujol que tenía también una pregunta. Miguel, puedes encender el micrófono y lanzarla. Buenas, Laura. Súper interesante la charla, porque la verdad que justo ahora mismo estoy trabajando todo esto. Y quería preguntarte una cosa. ¿Qué nivel de importancia le das tú a tener unos buenos valores para alcanzar un propósito en tu vida? O sea, porque es que me refiero, por ejemplo, yo estoy ahora estudiando una cosa que se llama la brújula del propósito, que es como que en el norte está el propósito que quieres alcanzar en tu vida, en el sur están los valores como la base para alcanzar ese propósito, en el este está la misión como a un corto plazo, que podría ser lo que tú has dicho, lo de aprender matemáticas, a lo mejor dejarte de un lado las matemáticas porque sabes que eso lo vas a alcanzar en un año. Y primero están los valores, porque es la base para alcanzar tanto uno como el propósito final. Y luego en el oeste podría ser una visión como a 5 años vista, pues el hecho de alcanzar a lo mejor una carrera o unos estudios, que tampoco tiene por qué, porque me voy a eso un poco, que creo que se necesitan unos buenos valores para alcanzar un buen propósito, pero no para alcanzar una carrera, porque creo que ahora mismo en la educación que tenemos está como un poco como que nos llevan en rebaño de ovejas para llegar a la universidad, y es lo que tú dices, a lo mejor se necesita una orientación incluso en la universidad para ver si lo que estás realmente haciendo sirve la pena, ¿sabes? O sea, si te llena, si tienes vocación por lo que estás haciendo, a lo mejor es mejor desde una base como estás haciendo tú, implementar unos buenos valores para ver qué valores tienes tú y a partir de esos valores crear tu propósito, que no tiene que ser una carrera como te están llevando por todo el camino toda la vida. Totalmente de acuerdo, Miguel. Mira, yo recuerdo cuando, bueno, Chema, que ha estudiado conmigo, que nos metían mucho, ¿no?, el tema de, era una vez en la ESO, acababas cuarto y ya era como todos los días, a todas horas, escuchar la palabra PAU, 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 la prueba de la PAU, ¿no? Y tú te sentías como que era algo que te presionaban en el pecho y que decías, tengo que hacer la PAU y tengo que sacarlo bien y tengo que estudiar una carrera, ¿no? Cuando a mí me faltó mucha información, o a lo mejor desde casa, ¿no?, desde el desconocimiento me decían, Laura, tienes que tomar la decisión de coger la rama de ciencias, que a mí no ha sido nunca mi punto fuerte, ¿no? Tienes que coger la rama de ciencias porque te vas a cerrar muchas puertas, ¿no? Yo siempre he tenido mucho carácter y ahí he sido mucho de decisiones fijas en cuanto, ¿no?, a enfrentarme a mis padres, ¿no?, en ese aspecto y decir, no, yo tengo claro que a mí lo que me gusta es historia del arte y no me apetece estudiar física y química, ¿no?, o matemáticas. Y al final es que es eso, nos olvidamos muchas veces de que el fin es ser feliz, ¿no? Exacto. Y alcanzar tu propósito, y no tiene por qué ser el propósito que tiene tu papá, tu mamá o tu vecino, ¿no? Cada uno tiene que no hace falta tener una carrera o un máster o lo que quieras para alcanzar el propósito, que al fin y al cabo es lo que te va a hacer feliz. Que es eso, que a lo mejor la educación que hemos tenido durante todos estos años
está ya un poco desfasada, creo yo, en ese sentido. Totalmente. Y más con la evolución que estamos teniendo ahora mismo. Total. Y eso, y a lo mejor hay que cambiar un poco ese chip y también, pues eso, es trabajar los valores, como lo estás haciendo tú, para ver realmente qué valores tenemos intrínsecos cada uno y que a través de esos valores, pues alcanzar el propósito que nos propongamos para llegar a ser feliz, vamos, que es la idea. Es la idea. Totalmente de acuerdo, Miguel. Totalmente de acuerdo. Nada, Pues, muchas gracias porque es muy interesante, la verdad. Gracias, Miguel. muchas gracias, Me alegro. Y muchas gracias también, Laura, por la respuesta. Tenemos dos preguntas en batería, la primera de Maño y la segunda de Alfredo, y no sé si nos va a dar tiempo alguna más porque estamos ya llegando a la hora de conversación, pero vamos a ver. Primero, Maño, tienes la palabra. Hola, Laura. Oye, mira, quería analizar contigo una situación sobre los valores. Realmente se han perdido los valores. Es una frase que se oye mucho y los niños de hoy no respetan nada. O sea, esto se oye mucho cuando estamos en la calle y realmente en la práctica hay una falta de respeto a los padres, a los maestros y a los amigos. Eso se da. Yo lo que ocurre es que a nivel de San Miguel, lo tengo que decir así, y también que nadie se moleste, lo veo menos. O sea, he vivido esto un poco más fuerte en Torrevieja, una donde yo he trabajado, que hay una... Entonces, mi pregunta sería, ¿piensas que esta falta de respeto que había antes es un valor que se ha perdido? Yo sí creo que es un valor que se ha perdido, pero muchas veces tiramos los balones fuera, ¿no? Y los adultos nos creemos por encima de los niños en el sentido de, es que estos niños ya no tienen modales, ya, es que a lo mejor tú eres el modelo a seguir que tiene, ¿no? Y algo no estamos haciendo bien para que imiten, ¿no? Eso que debería hacer o esa carencia que tú estás criticando en este momento o que echas a faltar, ¿no? Lo que está claro es que los niños aprenden, o sea, desde unas edades tempranas no tienen prejuicios y lo que van adquiriendo es lo que ven socialmente cuando van con, yo qué sé, con su familia de viaje, o se juntan con otros amigos o se relacionan con otras personas, que muchas veces ¿no? Decimos, pero este niño, como con esta edad dice esta palabra que no sabe ni lo que significa. Pues esa palabra viene escuchada, ¿no? Obviamente de alguien adulto, porque él no sabe ni lo que significa todavía, ni es algo que escucha afuera. Entonces volvemos un poco a lo mismo, que no podemos criticar cosas sin mirar nosotros primero qué tenemos dentro. Y si los niños están enseñándonos esa parte, ¿no? De que los valores realmente yo sí creo que se han perdido, es porque no los estamos enseñando nosotros bien. O sea que creo que la problemática viene más dada por los que ya somos adultos que por los niños, ¿no? Que al final ellos son un reflejo de lo que ven. Y sí creo que hay una pérdida de valores actualmente, totalmente. Pues muchas gracias, Maño. Totalmente contigo. Quiero añadir una cosa. Es decir, es verdad que antes se respetaba y ahora no se respeta. ¿Pero por qué se respetaba? Si no se respetaba al padre, te daba una torta. Y si no se respetaba al maestro, te daba con la regla. Eso me encanta que estás diciendo ahora. Se respetaba como valor. Esa es mi cuestión. O se respetaba. Antes se respetaba por miedo. Por miedo. Y tú no sabes el gusto que a mí me da cuando converso, ¿no? Con a veces docentes, ¿no? De esa vieja escuela que me dicen, yo era capaz de mirar a un niño a los ojos y que se cayera redondo al suelo. Y con el gusto que yo digo, con 1,5 metros que mido, decir, entra a mi clase para ver el respeto que hay y de la manera que me quieren. Porque lo único que hago yo es darle amor y explicarle el porqué y la importancia de las cosas. Y no me hace falta dejar a ningún niño llorando mirándolo de esa manera. O sea, antes se respetaba por miedo totalmente. Totalmente. Yo pienso, acabo ya, que los valores deben ser como tú los trabajas y continuados con la familia para que den fruto. De manera paralela. Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias a los dos. Pasamos ya a Alfredo, que vamos un poco mal de tiempo. Alfredo, vale. Si quieres encender el micro, hazlo así. Si no, me la pones por el chat y yo se la formulo.
¿Lo tengo encendido? Hola, Alfredo, sí, se te escucha. Hola, Alfredo. Sí. Hola, Laura, que es la primera vez que hago esto. Pues lo has hecho A ver, bien, ¿no? primero pedir disculpas porque yo creía que la charla era como las otras, a las 7 y resulta que esta era a las 6:30. Y me he conectado ya tarde. No Pero pasa bueno, Bueno, en cualquier caso, sabéis que las tenéis todas en la página del ayuntamiento, las subo a YouTube y luego se comparten en la página del ayuntamiento, todas las que ha habido desde el día 14 de abril. sí, pues la veremos. Porque a la parte final, ya que he llegado, pues me ha parecido interesante, pero sobre todo me ha sorprendido. Me ha sorprendido, no ya la charla, porque no la conozco entera, pero me ha sorprendido, Laura, que tú tan joven te preocupes por la educación en valores. Me ha sorprendido gratamente. Me ha sorprendido gratamente. Porque yo sé lo que he pasado para intentar hacer que en los centros por donde he estado se hiciera algo de educación en valores y la resistencia ha sido siempre muy grande, tanto de gente mayor como joven, ¿vale? Entre los profesionales. Por eso me sorprende y me agrada que haya gente pues, que esté motivada por esto y que tú le estés dando la importancia que tiene la educación en valores. Lo que has dicho, coincido en muchas de las cosas que has dicho, no está en el sistema educativo, en el currículum, no está como debería estar, ni dándosele la importancia que debe tener. No recuerdo quién lo dijo, pero educar es educar en valores. Lo otro no es educar. Lo otro puede ser instruir, puede ser adoctrinar, puede ser enseñar, pero educar es educar en valores. Y el sistema educativo esto, por desgracia, ahora mismo no lo recoge. No lo recoge ni a nivel de currículum, ni a nivel de preparación del profesorado, ni a nivel de la labor que realiza diariamente los profesores. Tú has dicho que hay mucha gente que está, pues yo me alegro que hay mucha gente, pero yo nada más que llevo 4 años separado del sistema educativo y no creo que sean mayoría desde que yo no estoy ahí. Por eso me sorprende más aún y me agrada que tú estés metida por ahí. Creo que vosotros no estáis confundidos, ni tú ni Miguel, pero a lo mejor la gente que lo ha oído podía quedar un poco no claro. No es lo mismo la orientación profesional y vocacional que la educación en valores. Aunque tiene que ver, porque la educación en valores tiene que ver con toda la faceta del ser humano. Entonces, la educación en valores, los valores que yo tengo, influyen en las decisiones que voy a tomar sobre mi futuro profesional y vocacional, pero igual que influyen sobre las decisiones que yo tomo cuando voy a consumir o cuando voy a comprar productos. Pero no es lo mismo, que hay un momento que parecía que, aunque yo sé que vosotros sabéis que no es lo mismo. Por lo que se ha dicho también de educar, que quien educa se ha repetido varias veces, yo me estaba acordando de las palabras de José Antonio Marina, que hizo famoso un proverbio africano: educa la tribu. Eso es quien educa. Es decir, educamos toda la sociedad, tú también lo has dicho, somos profesores, padres y la sociedad en general, todo educa. En un centro educativo educan los pasillos, educa el ambiente que hay, educa todo. Y fuera educa la sociedad también. Luego también habéis comentado lo de que no se han perdido, si se han perdido, si antes había más o había menos valores. Pues es verdad que antes a lo mejor había un tipo de valores y ahora hay otros. Yo creo que es erróneo caer en la lucha de que antes había más valores y que antes estaba mejor y ahora peor. Los valores se van consiguiendo poco a poco. Porque los valores, como antes ha dicho por aquí el que ha sido Tomás, los valores se fundamentan en los derechos de la persona. Entonces se van consiguiendo poco a poco. Y recordemos que no hace muchos años, unos cuantos cientos de años, imperaba la ley del talión. Pero cuando la ley del talión se puso, fue un gran avance para aquella sociedad. Luego todo eso ya se ha ido superando, ¿no? Hay valores más que impregnan nuestro sistema y la justicia. Pues ahí tenemos que seguir peleando para seguir avanzando. Porque tenemos que tener claro que educar en valores es ir contracorriente. Eso siempre es así de claro, sí. Bien, y también has dicho tú por ahí que somos nosotros mismos quienes tenemos que hacerlo. También totalmente de acuerdo. La educación en valores es un carro que no avanza por sí solo. Freud, que era más bruto para decir estas cosas, decía lo siguiente: en nuestros hijos, el ser humano nace bestia. Una bestia que nos devoraría al hacerse adulta. Es gracias a la educación que esto no ocurre. Es una forma bruta de decirlo, pero ya sabéis que este hombre decía todas estas cosas así de brutas. Sí. La educación en valores o la impulsamos o por sí sola no anda.
Totalmente de acuerdo, Alfredo, de todo lo que has dicho. Totalmente. Pues nada, agradeceros. Aprovecho, Alfredo, para darte las gracias, que gracias a profesionales como tú, ¿no? Que estoy segura que muchos de los que están viendo las charlas no son de mi generación y te hemos tenido como profe, pues de tener personas con vocación y con esos valores, ¿no? Que a día de hoy nosotros, pues gracias a vosotros, seguimos impulsándolos y con muchas ganas de seguir creciendo. Así que gracias. El que te las da a ti soy yo, por estar ahí donde estás. Gracias. Pues agradecemos la reflexión, Alfredo, y ya pues nos tenemos que ir porque se ha cumplido más de una hora de Tenemos charla. concierto ahora. Tenemos concierto, sí. Simplemente, Laura, darte las gracias. Muchísimas gracias porque, como te he dicho, ha sido muy, muy instructivo y la verdad es que es otro de los temas en los que fijarse de cara al futuro, esta educación de personas, sin otro objetivo. Y simplemente a los demás recordarles que a las 8, en 18 minutos, tenemos concierto a través del Instagram del CIG, del Centro de Información Juvenil de San Miguel, CIG San Miguel. Van a cantar los artistas locales Tania Sánchez, Juanjo, Isa Navajas, Enrique González y Zacasendo pondrá la guinda final. Es el cabeza de cartel de hoy. Y veo que ha encendido el micrófono, así que... Sí, se me oye, ¿verdad? No, que no quería irme sin... Porque, hola, ¿qué tal, Laura? Enhorabuena, ¿eh? He disfrutado mucho de la charla, a ti y del coloquio. No me quería ir sin daros las gracias a todos, una vez más a todas las personas que habéis participado, a mi querido Chema, como no, por todo el trabajo que te he dado estas semanas. Y bueno, que es que estoy muy orgullosa de todo el mundo, de cómo han sido estas charlas, de cómo creo que nos hemos acercado generaciones diferentes, gente del pueblo que al igual en otra ocasión no hubiéramos hablado, pero nos hemos estado escuchando unos a otros. Estoy muy contenta. Y nada, que lanzo que al igual, si tengo suerte y engaño más gente, seguimos con charlas confinadas más adelante, ¿vale? Y bueno, eso era. Encantado de colaborar contigo, Nerea. Muchas gracias. Yo también estoy súper contento y la valoración de las charlas es súper positiva. Así que si quieres contar más veces con la misma gente, pues ya sabes dónde recurrir. Tomo nota. Pues nada, simplemente despedirnos, daros las gracias a todos por asistir, por estar con nosotros y por estar dispuestos a ampliar estas charlas confinadas. Un saludo, hasta luego. Bueno, muchas gracias a todos.